Amerita, por eso, esta noche, todo lo que ocurrió a partir de esta mañana, la presencia de la periodista y analista Estela Ruiz Díaz con nosotros. Gracias, Estela, por darnos tu tiempo de todo lo que ya hemos pasado en esta jornada. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Hola, Sani. Buenas noches a la audiencia. Bueno, aquí estamos con Santi mirando y desde esta mañana ya tratando de ubicarnos un poquito en el contexto de la medida anunciada por el embajador de los Estados Unidos. A ver, si en tu capacidad de poder mirar las cosas, uno primeramente ve lo que hay en el interior, pero no podemos olvidar la imagen externa también del Paraguay. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, sin dudas es un golpe demasiado fuerte. Esta mañana hacíamos el análisis un poco de lo que implica esto para el Partido Colorado, porque más allá que sea en la individualidad del vicepresidente de la República, como candidato, como precandidato presidencial, es el vicepresidente de la República. Entonces esta bomba alcanza al gobierno de Mario Abdo Benítez, porque es una calificación o una descalificación, por llamarlo de alguna manera, al gobierno del presidente de la República. Esto tiene, por supuesto, consecuencias. Yo creo que todavía estamos viendo la humareda de esta bomba, no nos permite todavía ver un montón de cosas, porque creo que abre un abanico demasiado amplio que obviamente nos lleva al 2023. En principio, por supuesto, creo que el vicepresidente de la República ya por poco tiempo más entendió el mensaje. En primer lugar, podemos decir que a diferencia de Horacio Cartes, creo que el vicepresidente Hugo Velázquez entendió el mensaje, porque decidió renunciar al cargo, a la precandidatura, e incluso nos decía esta mañana también a la política, y decía: yo dejo todo esto para defenderme de lo que se me acusa. Entonces hay, diríamos, dos posiciones distintas en ese sentido. Obviamente el golpe más fuerte es para el oficialismo, claro, porque ¿qué pasó con el oficialismo? Se quedó sin candidato. Se quedó sin candidato. Yo diría, no sé si es un poco lo que todos vemos aquí, Sani, sí, sin chapa. Y prácticamente, porque lo que se habla en estos momentos es si la chapa va a ser totalmente nueva, la que se va a discutir mañana y que se va a anunciar el lunes. Digo, por la composición de una chapa, que es una sola en realidad, pero con dos cargos, pero es el Poder Ejecutivo, no es automático. Algunos entendieron ya, bueno, no hay chapa. Si no está la cabeza... Eso es lo que dijo el presidente del Tribunal Electoral Partidario. Se cae a uno de la chapa y se acaba la chapa porque tienen que ser dos. Claro. Pueden volver a plantear el nombre de Brunetti, ¿verdad? Pero lo que se está discutiendo en este momento es presentar una chapa nueva, como diciendo, entendimos el mensaje. Y el peor escenario para Añetete es en realidad que no tiene casi candidatos, porque lo que vemos sobre la mesa, Arnoldo Vins dice: no, Arnoldo Vins nos matan con el puente de Ñandutí. Luis Castiglioni, que era otro hombre potable, diríamos, el tema del acta secreta de Itaipú. También. O sea que tienen demasiados flancos. Brunetti no lo consideran todavía muy maduro, por llamarlo de alguna manera, para ser candidato presidencial. Pero aparecieron anteriores, como por ejemplo Petengil. Petengil, dicen ahora, claro, porque creo que ya finalmente el oficialismo ya no plantea una chapa victoriosa. Creo que es una chapa de sobrevivencia, porque esa chapa necesariamente tiene que representar a las otras candidaturas. Es un poco como le decía recién a Santi, intentando usar una metáfora, es alguien que hoy en el medio del río, están ellos todos en el agua, alguien que los acerque a la orilla, en cierta forma. Y esa nueva dupla. Completar el proceso interno de un partido para presentar chapa. Yo creo que ahí hay una responsabilidad que el oficialismo va a querer asumir. En beneficio del partido, digo, para no dejar al partido en la situación actual. Porque, a ver, el candidato de Honor Colorado navega solo, pero es con un cuadro incompleto, no hay competencia. Claro. Entonces, le escuchaba esta tarde a Santiago Peña y me daba la sensación por sus palabras que a él le gustaría competir en cancha libre, arco libre, walkover. Sí, ganar por walkover.
Yo no sé qué dice el estatuto, creo que el estatuto tiene lagunas en ese sentido. Sí, el oficialismo sostiene, no es cierto, esto se resuelve internamente, no hay que mirar la ley electoral, dicen, tenemos que mirar el estatuto partidario. Así que creo que tampoco le conviene a Santiago Peña ganar por walkover, porque él necesita legitimar totalmente su candidatura para competir o en el 2023. O ganar por walkover o jugar contra un equipo de suplentes. De todos modos, creo que el escenario es favorable para él, en cualquiera de las circunstancias. Marcaste un tema muy importante de inicio. Claro que afecta al gobierno de Mario Abdo, pero de lo que escuchamos y se reiteró hoy del mensaje del embajador, hizo un punto aparte importante, como señalando que sigue trabajando de cerca, a pesar de esto, con el gobierno de Mario Abdo. Claro, solamente que el gobierno de Mario Abdo tiene plazo. Es decir, creo que Mario Abdo le da un oxígeno hasta que él acabe su presidencia. Lo que le amputó Estados Unidos al oficialismo es su capacidad de futuro. Claro, lo deja sin margen, por lo menos. Sí, Santi. ¿Hay alguna fórmula, Estela, que, así como se habla dentro del Partido Colorado por parte de algunos actores, permita que Añetete finalmente se incorpore a una lista única que tenga algún candidato de consenso, como en algún momento pensaron que eso podía pasar? Reflotar concordia. Reflotar en la concordia. ¿Y cuál es la fórmula para que eso suceda? ¿Debe poner a alguien su candidatura? ¿Debe ser la candidatura a la presidencia de la ANR que caiga en los dos movimientos importantes que permita eventualmente eso? ¿Cuál es la fórmula ahí? Yo no creo eso, porque no solamente lo que está en discusión es la chapa presidencial. Tenés 30.000 candidatos de un lado y 30.000 candidatos del otro lado. Los candidatos a legisladores, gobernadores de Añetete necesitan desesperadamente una chapa, porque por más que creo que acá el abrazo republicano se va a dar así como de facto, no hay alternativa, pero esos candidatos al Parlamento, a las gobernaciones, a las juntas municipales necesitan competencia, porque la competencia en ese escenario continúa. Entonces ellos necesitan de esa chapa para competir en diciembre. Pero ya hay gente operando para que, como lo que está planteando Santi, ocurra. Yo lo que creo que la operación va a ser que obviamente al caer el candidato principal del oficialismo, lo que evita, diríamos, ya esta interna es la interna sangrienta. Que es lo que ya algunos dijeron, claro, Estela, al día de hoy. Basta, pongamos punto final acá y trabajemos otra. ¿Qué otra cosa se puede trabajar? Abrazarse o morir, decían algunos. Exactamente. ¿Qué otra cosa se puede trabajar? Y lo saben. El Consejo de Ancianos siempre funcionó en el Partido Colorado, de verdad. Sin que ello sea, digamos, para excluirlo. Pero yo creo que los otros candidatos a las gobernaciones no van a exigir la presentación de una chapa, van a exigir la disputa, porque la sobrevivencia de esas dirigencias regionales depende de la competencia. Claro, porque hay cargos internos también. No nos olvidemos que el Partido Colorado tiene más de 72.000 candidatos a cargos electivos nacionales, pero también partidarios. Partidarios. ¿Verdad? Y cada uno en su feudo va a tener ya tiene un compromiso atado con su gente. Totalmente. Y exterior, el del exterior, digo, en estos últimos tiempos comenzó de nuevo el discurso antiimperialista que no habíamos visto, y menos todavía. Yo no recuerdo, si tu memoria funciona mejor, de algún sector del Partido Colorado que haya condenado la intromisión en los asuntos internos, salvo el estronismo, con aquellas bombas incluso lanzadas al patio de la Embajada Americana en su momento. Pero esa es la imagen que yo te decía. ¿Cómo se ve eso? Intromisión en los asuntos internos del Paraguay. Sí, yo creo que ese es más un discurso interno también de los movimientos o de los afectados. Y creo que es el discurso del cartismo, básicamente, porque el que le saca dramatismo a esa situación hoy es Hugo Velázquez. Hugo Velázquez no tomó ese camino de la confrontación, de la persecución política, porque ¿qué es lo que pasó también con la designación de Hugo Velázquez? Que la bomba también cayó en el partido de gobierno o en el gobierno mismo. Le quitó el discurso de persecución política a Horacio Cartes, porque ellos dijeron, esta es una persecución política hilvanada entre el gobierno de Mario Abdo y Estados Unidos, es una persecución.
Pero al caer la bomba también en el patio de Mario Abdo, desaparece el discurso de la persecución Estela, política. Y ahora aparece algo peor, porque esto también puede hacer que se una el Partido Colorado, y ahora lo que están diciendo es un ataque de Estados Unidos contra el partido, porque lo que se busca es la alternancia. Entonces, acá ¿va a capitalizar esto la oposición o el propio Partido Colorado va a aprovechar esto para unirse? Sí, yo creo que en cierto término el metamensaje de Estados Unidos es no más Partido Colorado, y creo que las razones sobran, pero creo que al hacer la elección de ambos movimientos, el mensaje final, el mensaje político de esta decisión es apuntar contra el Partido Colorado. O sea, tenemos a los dos referentes más importantes, uno significativamente corrupto y con vínculos con el terrorismo, y el otro también con corrupción. Me parece que la definición está hecha. ¿Cómo lo van a capitalizar? Por supuesto, eso los dos van a hacer. El Partido Colorado se va a broquelar y la Concertación tiene ahora un discurso poderoso. Casi diríamos que el 2023 va a ser una elección ética. En esa construcción del enemigo, donde se habla de ahora van contra el Partido Colorado, como estaba planteando Sami, hoy incluso instalaban aquello de esto es equiparable a la ANR nunca más. Y lejos de golpear al Partido Colorado, fortaleció al partido, porque quienes desde su lógica colorada tomaron el mensaje salieron a defender a su partido. Ese fenómeno se puede dar si la oposición no es capaz de capitalizar. ¿Y qué debería hacer para capitalizar este momento político? Bueno, yo creo que tiene el discurso entregado en bandeja de plata. O sea, con la decisión de Estados Unidos, ¿qué es lo que está diciendo? El Partido Colorado es prácticamente una mafia corrupta con vínculos con el terrorismo. Eso es resumiendo demasiado el mensaje de Estados Unidos. Sin que lo digan. Claro, o sea, lo dijeron muy claramente. Asignando a personas en particular, claro, de ese partido. No, y además, escrito. La Concertación o los líderes de la oposición pueden quizás dejar de mirar al Partido Colorado y mirar a esa ciudadanía que rechaza esa situación. Como decía Raúl Alfonsín, hay que escuchar a la mayoría silenciosa y hay que movilizar a la mayoría silenciosa. Quizás lo que la Concertación tiene que hacer es, más allá de mirar la interna colorada y esperar que se enojen los colorados, es tener el apoyo de esa gente a la que no le moviliza la política, pero que quizás con esta situación y con este cuadro cancerígeno del país, la gente se moviliza. El efecto Lugo y su situación en la Concertación. Es una situación complicada. Fernando Lugo es el líder más importante de la oposición, creo, uno de los líderes más importantes, así que también su situación crítica de salud puede afectar a la Concertación, porque no se definió el pleito, porque si se hubiese definido el pleito en el Frente Guazú, de si apoya o no la Concertación, más allá de la chapa, que se haya conformado la chapa Efraín Soledad, creo que no hubiésemos tenido esta incertidumbre. Pero yo creo que si Fernando Lugo no se recupera de esta situación, se van a disputar los del Frente Guazú el testamento político de Lugo, y cada uno va a decir según sus propios intereses qué es lo que quiso Lugo. Sí, interpretar. Y ahí estamos probablemente ya para ellos sin mucho tiempo. Sin mucho tiempo. Estuvimos con Esperanza Martínez el miércoles en NPI. Ella nos decía que en el martes en el Yemonguetá, Fernando Lugo dijo a la dirigencia de los partidos que él estaba de acuerdo con permanecer en la Concertación. Pero eso ya es una cuestión de debate interno. Bueno, ahora a esperar resolver legalmente, digamos, jurídicamente la situación del Partido Colorado, porque no sé si el posible arreglo político se pueda dar si miran los estatutos. Hoy escuché al presidente del TEP del Partido Colorado decir que él no podía opinar acerca de este tema porque, como dijiste de inicio, aparentemente hay lagunas importantes. Nunca se pensó que podía ocurrir esto.
Y entonces Sí. hay que ver cómo se... El antecedente sí. más cercano que tenemos es la conformación de emergencia de Raúl Cubas Argaña. Sí, Pero ya era candidato, claro. no Pero ya eran precandidato. candidatos, Claro, por eso. exactamente. Gracias, Estela. Por favor, Muchas gracias a ustedes.